Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Soy la pastora Marta Ramírez de Cruz y hemos estado en esta semana transmitiendo la post-campaña de Semana Santa. Hemos estado trabajando con lo que significa seguir a Jesús, cómo llegar a ser un cristiano maduro y victorioso, y luego, comenzando ayer y terminando hoy, un taller de sanidad interior para que tú puedas lograr ser un cristiano sano, donde no solamente disfrutes el perdón de tus pecados, sino toda la obra que Cristo quiere hacer a favor tuyo. Estuvimos explicando que la sanidad interior se fundamenta en la obra que el Señor quiere hacer en la vida de sus hijos, primeramente considerando que el apóstol Pablo dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Igualmente se fundamenta en el ministerio de Jesús, que él mismo dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque lo había ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y finalmente se fundamenta en las cosas que habrán de venir, porque Jesús dijo que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que Dios quiere no solo limpiarnos de nuestros pecados, sino trabajar en nosotros todas las áreas que necesiten pasar por un proceso de restauración y de sanidad. Así que tratando de dar una definición de sanidad interior, diríamos que es el trabajo del Espíritu Santo a través de todas las áreas de nuestra vida, limpiando, sanando, libertando, de modo que cada cristiano pueda vivir el total y absoluto señorío de Cristo en su vida. Así que es algo bien positivo, porque es una obra que comenzó el día que creímos, pero que va a terminar el día que nos vayamos para el cielo. Y todos los días el Señor tendrá regalos, bendiciones, ayudas, ministraciones para nosotros. Pero también todos los días nosotros tenemos que buscarle, conectarnos a Él, permitirle que nos perdone si hemos fallado y así que nos ayude a trabajar tantas cosas de carácter, situaciones que vienen desde nuestra niñez, que fue lo que trabajamos el día de ayer, a través de la puerta de las heridas, donde identificamos, como la mayoría de los estudiosos en la conducta humana dicen, que las incidencias infantiles afectan luego la vida de todo ser humano en la adultez. O sea que muchos traumas y muchos sentimientos encontrados, angustias, temores complejos de un adulto tienen su raíz y origen en la niñez. Sobre todo en esas experiencias difíciles, intensas, que en la niñez no se tienen los recursos para manejar y que fracturan el alma y el corazón y dejan marcas y huellas que a veces pues ni las vemos, otros las ven o las obviamos porque no queremos mirarlas y queremos tratar de ignorarlas, pero de alguna manera afectan nuestro carácter, nuestro temperamento, el desarrollo de nuestra personalidad y en términos generales nuestra proyección y nuestra felicidad. De modo que el Señor sí ha provisto para que no solamente seamos gente perdonada, sino también gente sana, pero integralmente, porque Él sanó muchos enfermos del cuerpo, pero también sanó y en su ministerio así lo proclamó, mucha gente herida, quebrantada, cautiva en su corazón, necesitada de trabajar muchas situaciones que hasta ahí han sido una carga y de las cuales Dios los quiere liberar. Así que todo lo hemos agrupado en 4 puertas, basado en el taller de sanidad interior del doctor Bernardo Stamatea, pastor y psicólogo cristiano argentino. Y trabajamos ayer la puerta de las heridas, que si deseas verlo, pues está en la página de nuestra iglesia y además en YouTube. Y hoy vamos a trabajar las otras 3 puertas, que es la puerta de la herencia, la puerta del ocultismo y la puerta del pecado, porque como dijimos, no todo es que me lo hicieron a mí, como en la puerta de las heridas. Tampoco todo es que lo heredé, como en la puerta de la herencia, o tampoco que el maligno me dañó, como en la puerta del ocultismo. Algunas cosas son lo que yo hice, mi pecado, que es el que me trajo consecuencias y dolores que han producido en mí un montón de alteraciones emocionales y de cargas que quizás no tendríamos que seguir llevando. Así que yo quiero trabajar esas 3 puertas y ministrar al final en esta noche, no sin antes orar brevemente. Padre amantísimo, yo te doy gracias porque una vez más estamos conectados
unos a los otros, pero sobre todo a ti, dependiendo de ti, de tu amor, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos toques, que tú nos arropes, nos abraces, que tú nos ayudes a mirarnos y a dejarte trabajar lo que sea necesario en nuestro ser para nuestra sanidad, liberación, restauración y vida victoriosa. Señor, obra en cada oyente en esta hora, que puedan ser un terreno dispuesto, un corazón dispuesto para que tú siembres ahí, arranques primero lo que no haya que estar y siembres ahí la buena semilla de tu amor, de tu evangelio y de tus promesas fieles y verdaderas. Me pongo en tus manos pidiéndote esa bendición inmensa para cada uno de los que se ha conectado. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, recuerden que hoy terminamos esta post-campaña de Semana Santa, pero ya mañana sábado vamos a tener a las 7 de la noche a la pastora María del Mar Pérez en un taller de convivencia familiar que nos ayudará a dar herramientas para seguir viviendo como estamos viviendo, tan cercanos, tan encerrados y tan necesitados de tener la manera de no solo amarnos, sino podernos demostrar y poder relacionarnos adecuadamente. Ya el domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto dominical en el que vamos a terminar con la Santa Cena, y ya la semana que viene, el lunes, estará con nosotros la hermana Sonia Nit García en el mensaje, martes y jueves una servidora, todo a las 7:30 de la noche. Miércoles por primera vez vamos a tener la escuela bíblica por nuestra hermana la doctora Lucy Marrero, y el viernes la pastora Aida Mota en el cierre de la semana. Ya entonces el sábado continuamos como este primer sábado, los talleres de convivencia a las 7 de la noche. Así que espero que puedas aprovechar todo esto y recibir lo que el Señor tiene para ti, porque es tiempo de crecer, es tiempo de prepararse, es tiempo de llenarse para poder repartir, y es tiempo de ponernos los pantalones largos y ya dejar atrás lo que pasó, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, trabajando entonces hoy la puerta de la herencia. Ustedes saben que nosotros heredamos de nuestros padres muchas características físicas y temperamentales, sean nuestras cualidades físicas como emocionales, más de personalidad y temperamento, las heredamos de nuestros padres. Nos parecemos, el rostro, el pelo, el tamaño, la estatura, las diferentes facciones, pero también se heredan los temperamentos. Sin embargo, eso no es lo único que se hereda. En el aspecto emocional también se heredan muchas cosas, sobre todo por modelaje y aprendizaje, porque si nos criamos en un hogar, digamos, roto o disfuncional, vamos a crecer viendo la disfuncionalidad como normal o teniendo ciertas alteraciones en nuestra conducta y en nuestro proceder, porque eso fue lo que se nos dio. También conductas, maneras de reaccionar, todas esas cosas se heredan emocionalmente desde la niñez por todos esos elementos que le dije, de modelaje, de aprendizaje y de nosotros capturar las percepciones, las formas de reaccionar ante la vida, la paciencia o la falta de ella, de nuestros padres, en todo eso que corresponde a conducta y personalidad. Pero eso no es lo único. No solamente se hereda lo físico y lo emocional, también se hereda lo espiritual. Y mucha gente ignora esto. Sin embargo, la Biblia desde el Génesis habla de la maldición. Y es que una vez el pecado entró en el mundo por la decisión del ser humano, dice la Biblia que maldita fue la tierra y el pecado trajo maldición y muerte a la humanidad. Y a través de el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos muchas veces que Dios habla a través de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Por eso es que hablamos de que hay herencia de bendición y hay herencia de maldición. Nosotros podemos proceder de hogares donde siempre se abusó del alcohol. Un abuelo alcohólico, un padre alcohólico, es normal que los hijos, nietos tengan esa herencia de maldición, de una predisposición a los vicios. También, por ejemplo, hay familias donde
es bien repetitivo por generaciones: el suicidio, el divorcio, los malos hábitos, el racismo, la soberbia. Son cosas que son como herencias de maldición porque van más allá de conductas a lo que sale del corazón, a lo que nos distingue como personas que somos controlados o dominados por cierto tipo de espíritu. Y la Biblia enfatiza mucho que nosotros, el ser humano como unidad, cuerpo, alma y espíritu, tenemos todo ese tipo de herencia, y que sin embargo los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a que espíritus inmundos, que es lo que llamamos demonios, se asienten o se muevan y hagan su morada o actúen en la familia en dicho pecado de forma generacional. O sea que, como les acabé de explicar, puede haber, por ejemplo, un espíritu de violencia donde vemos por generaciones que todos los hombres de esa familia son violentos. Puede haber, por ejemplo, un espíritu de muerte, como lo que les expliqué del suicidio, donde hay una predisposición porque precisamente vemos que los pecados de nuestros antepasados abren puertas de maldición por conductas desobedientes y conductas contrarias a la voluntad de Dios, que hacen que una vez ellos mueren, esos demonios traten de asentarse y quedarse dentro de esa familia de forma generacional en alguien que le abre la puerta o que le dé la oportunidad. Así que son cosas que nosotros tendríamos que sentarnos a hacer un genograma o a pensar qué cosas yo vi en mis antepasados, de qué cosas hablan mis padres, qué cosas también practicaron mis padres como tal, para yo siempre notar que había un patrón en mis antepasados, en mis abuelos, en mis padres, que ahora de alguna manera quieren decidir, determinar cómo yo crea, cómo yo piense, cómo yo me conduzca. Nosotros pues debemos tratar de identificar esas cosas para renunciar al pecado de nuestra familia y al nuestro propio si es que lo hemos cometido. No sé si recuerdan que, por ejemplo, en Nehemías, en el capítulo 1, como también en Esdras, en el capítulo 9, y en Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, hay muchos pasajes donde vemos, y Jeremías también lo hizo, que estos siervos de Dios confesaban no solamente el pecado de ellos, sino el pecado de sus antepasados, y le pedían a Dios misericordia porque sus padres y ellos habían pecado y habían hecho apartar el rostro de Dios de ellos. Se habían abierto puertas de maldición, se había aceptado y adoptado prácticas incorrectas, contrarias a la voluntad de Dios, y eso se había convertido en algo que marca y sella permanentemente a las familias por sus distintas generaciones. Así que es importante que le pidamos al Señor discernimiento, sobre todo en aquellas cosas que sentimos que no podemos controlar y que las vemos reflejadas en la conducta también de nuestros padres, de nuestros abuelos y de las generaciones anteriores que hayamos podido conocer. Así que nosotros podríamos darnos cuenta que se pueden heredar pactos y prácticas ocultistas. Por ejemplo, a veces se guardan amuletos, medallas, crucifijos, objetos que eran de nuestros antepasados, que de alguna manera se le da un valor espiritual y que se piensa que eso puede traer suerte, puede traer prosperidad y cosas de ese tipo que nacen más en el mundo de las tinieblas que en el mundo de Dios. Así que, hablando en general de lo que es una maldición, puede ser una de dos cosas: la maldición espiritual, porque con un corazón lleno de la maldad se desee que el mal venga sobre una persona, casi siempre alguien que tiene autoridad sobre el otro. Pero también está la maldición en términos del no saber hablar bien, que es el maldecir. Como yo les hablé con la puerta de las heridas, pronunciamos muchas maldiciones, a veces sin querer, en contra de nosotros, de nuestros hijos, al decir: tú nunca vas a poder, tú nunca vas a ser nadie, tú no sirves para nada, tú siempre vas a fracasar. Cosas de ese tipo son maldiciones porque se está diciendo mal. Así como decirle a un niño
sigue luchando, yo sé que tú puedes, yo estoy contigo, tú eres inteligente, fuérzate, sé valiente. Eso es hablar bien, bendecir. Y la Biblia habla mucho de que hay poder en nuestras palabras para nosotros grabar, integrar lo que se nos dice y a veces determinar de esa manera nuestra conducta, nuestra autoestima o nuestra autopercepción. Y es algo que después que se graba es bien difícil de cambiar. Solamente el Señor, a través de procesos como este, donde seamos ayudados a identificarlos, a renunciar a ellos, a perdonar, podemos lograr liberarnos y librarnos de todos esos paradigmas y de todas esas concepciones y de todas esas malas percepciones que nos han herido, pero que también han sido nuestra herencia y han determinado nuestra conducta y hasta nuestra forma de hablar, para que hablando también maldigamos en vez de bendecir. Bíblicamente la maldición siempre está ligada a la desobediencia y la bendición a la obediencia. Y ustedes pueden buscar en Deuteronomio que hay un pasaje particular bien bueno, donde precisamente se traza las bendiciones que hay por obedecer al Señor y las maldiciones que hay por desobedecerlo. De hecho, en el griego, maldición es un intenso deseo negativo contra otra persona. Así que, aunque uno no tenga algún respaldo religioso en cuanto a esto, siempre que hablemos mal contra otro, le estamos haciendo daño, si no espiritualmente, por lo menos emocionalmente. Y es algo que es de lamentar, porque es algo que se va a quedar en tus maletas, que se va a quedar en las gavetas de tu corazón y que van a decidir mucho de tu potencial, de el ánimo y las fuerzas que tú tengas para lograr cosas en tu vida. Ahora pasamos a la puerta del ocultismo. Y este es bien importante porque la Biblia habla claramente en Deuteronomio 18, del 9 al 14, que Dios no aprueba que sea hallado entre su pueblo gente que practique adivinación, sortílego, espiritista, que consulte a los muertos, hechicero, brujería, horóscopo. Todas esas cosas nos habla en Deuteronomio 18 que Dios las abomina y que no proceden del mundo de la luz y del reino de Dios, sino del mundo de las tinieblas. Y que Dios entiende que el que busca a través de esos canales poder o dirección está realmente abriéndose al mundo del ocultismo y de las tinieblas para guiarle, cuando tienen un Dios que tiene sus profetas y que es tan poderoso, todopoderoso y un Dios de amor para ayudarle a entender la vida y recibir dirección de acuerdo a lo que Dios, que es quien nos creó y quien sabe lo que más nos conviene, puede dirigirnos a hacer. Así que en este paquete del ocultismo pueden entrar tanto todas esas prácticas del ocultismo como también las sectas falsas, la idolatría y el paganismo, la nueva era y todas estas cosas que no corresponden al reino de Dios. Así que se ha sabido desde el principio que el cristiano vive en una guerra espiritual tridimensional. Está en conflicto con el mal interno de las pasiones de su carne, que es lo que llama el apóstol Pablo la concupiscencia, esa inclinación hacia el pecado y hacia la desobediencia. Está también su conflicto con el mal social, que son las tentaciones del mundo, y está también su conflicto espiritual, sobrenatural, con Satanás y sus demonios. Así que es una guerra espiritual tridimensional, repito. Con el mal interno de nuestra carne, con sus pasiones y deseos, el mal social del mundo con sus tentaciones y el mal sobrenatural de Satanás y sus demonios. Hay muchos pasajes que podría leerles, pero tendríamos que detenernos mucho y quizás el tiempo no nos daría, pero tú mismo apunta que en relación a la carne, al mal interno de la carne con sus pasiones, puedes leer Santiago 1 del 13 al 15, también puedes leer Romanos 8. En cuanto al mal social del mundo, puedes leer Primera de Juan 2 del 15 al 17, donde el mismo apóstol dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, procede del maligno. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son pasajes que nos van iluminando en torno a esas cosas. Y por ejemplo, el mal sobrenatural de Satanás y sus demonios, el pasaje más típico y más inclusive es Efesios 6, del 10 en adelante, donde el apóstol Pablo dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que a veces creemos que es una persona la que está contra uno, y es una persona influenciada por Satanás y sus demonios, atada, maleada, inspirada en la maldad, que el enemigo lo usa para actuar en contra nuestra. Y es obvio, porque si tú estás inspirado por el amor de Dios, vas a actuar bien diferente a si estás inspirado por la maldad del enemigo. Cuando un padre golpea desmedidamente a un hijo, cuando alguien es infiel a su pareja, cuando nos domina la arrogancia, la soberbia, el orgullo, cuando queremos insistentemente desear lo de los demás, o somos unos mentirosos compulsivos, estamos inspirados en el maligno. Es el enemigo quien está de alguna manera usando a esa persona o aún a nosotros, porque nada de eso procede del corazón de Dios. Y Jesús mismo dijo que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada, que el árbol se conoce por su fruto. Y él mismo dijo, por los frutos los conoceréis. O sea, si mi fruto es malo, mi árbol es malo. Si mi fruto es bueno, mi árbol es bueno, o mi corazón. Por eso tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Y si vemos que hay cosas en nosotros que nos dominan, como Pablo explica en Romanos 7 y 8, y que no nos dejan actuar como quisiéramos, como agrada a Dios, pues definitivamente hay alguna atadura espiritual o alguna influencia maligna que nos está llevando a portarnos de esa manera y que nos está afectando a nosotros y a la gente que vive con nosotros. Cuando Pablo habla de la carne, se está refiriendo a esa naturaleza perdida y depravada que es la vieja naturaleza que tuvimos antes de convertirnos al Señor. Esa carne que realmente se refiere no a la piel, sino a esa vieja naturaleza nuestra que antes nos dominaba, es la que tiene que morir. No se maquilla, no se arregla, no se adorna, no se doma, no. La Biblia dice que hay que crucificarla juntamente con Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque la carne lo que hace es tratar de recuperar el terreno perdido y volvernos a someter a sus pasiones en vez del Espíritu Santo, que es el que ahora mora en nuestro corazón y nos quiere llevar a una vida más limpia, más ordenada, más pacífica, más pura, más noble. Y por eso tenemos que tener cuidado con esa vieja naturaleza, que el apóstol habla en muchas ocasiones de que nos desvistamos del viejo hombre y nos vistamos de Dios, del nuevo hombre, que dejemos que Dios nos ayude a hacer morir en nosotros la carne para que no siga llevándonos a caer, a traicionar esa obra que comenzó a hacer el Señor por nosotros. De hecho, el apóstol Pablo habla en Gálatas 5, 19 al 21, para tú saber si estás viviendo conforme a la carne, conforme a la concupiscencia, tus pasiones de antes. Él dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, que son cosas que se manifiestan, que no es que están escondidas afuera, no, se manifiestan. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que manifiestas son las obras de la carne. Es algo que se te va a notar por la manera en que tú te conduces. Por eso es que es tan importante alimentar el espíritu con la oración, la palabra de Dios, una relación íntima con el Señor, porque a ti te va a gobernar y a dominar el área que tú alimentes y fortalezcas más. Si tú alimentas mucho la carne con el tipo de cosas que miras y que practicas, vas a tener la carne fortalecida y se va a montar, va a querer someter el espíritu y gobernar ella. Pero si tú alimentas mucho el espíritu, vas a estar fortalecido espiritualmente y vas a poder someter la carne con sus pasiones y deseos. Pero imagínate, un cristiano anémico que no ora, que no lee la Biblia, que no come de ese pan espiritual que es la palabra de Dios. ¿Con qué fuerzas va a hacer morir la carne o controlarla o dominarla? No es fácil, pero nosotros tenemos la bola en nuestra cancha, es nuestra decisión. Somos nosotros los que tenemos que decidir si alimentamos la carne, si alimentamos el espíritu, y si de esa manera podemos lograr nosotros escoger quién nos domine, quién gobierne sobre nosotros, y no sea nadie más ni nada más quien lo decida por nosotros. Lo otro, que es el mundo, no se refiere al globo terráqueo. Las tentaciones del mundo tratan de activar nuestra carne para volver a dominarnos, y el mundo, cuando Pablo habla del mundo, se refiere a todo este sistema de vida y pensamiento contrario a Dios y a su palabra. Así que no es la gente, no es el globo terráqueo, no es la tierra como tal. El mundo es todo este sistema de vida y pensamiento contrario a la voluntad de Dios y a su palabra. Así dice claramente la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás, por decisión nuestra, porque nosotros le entregamos a él nuestro señorío cuando cedimos a la tentación en el jardín del Edén para hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de él que nos propuso en ese momento. Así que todo el que se mantiene conectado al mundo, como te dije ahorita, va a estar nutriéndose de todo ese sistema de vida y pensamiento que lo va a llevar a fracasar y que lo va a llevar a ser igual del mundo. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 12 que no nos conformáramos a este mundo, sino que permitiéramos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando nos convertimos al Señor, no solamente recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna, sino recibimos el Espíritu Santo para ayudarnos en esta batalla, para darnos victoria. Y lo bueno es que cuando caminamos en el Espíritu y fortalecemos ese Espíritu para que sea quien nos gobierne y nos domine, podemos ser vencedores, podemos evitar nuestra caída, y si caemos podemos rápidamente acudir al Señor, porque el Espíritu Santo mismo nos redarguye y nos dice, no, por ahí no es, o así no es, y nos convence otra vez de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace sentir que eso no es conveniente, que eso nos va a perjudicar, que eso nos va a traer muerte y condenación, y entonces nos ayuda a regresar nuestra atención al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 6 que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos vencer en el día malo, y habiendo que vencido, poder prevalecer, poder seguir firmes. Hay muchas religiones que están relacionadas a este mundo de las tinieblas y del ocultismo. Y, por ejemplo, algo que es más conocido acá, en Argentina, Brasil, en Sudamérica, se sabe mucho de Umbanda, Quimbanda, que son, dicen que el Umbanda es un sincretismo
un sincretismo, que donde se junta la mitología africana con la indígena, con el espiritismo y el catolicismo. Un sincretismo es una combinación, una mezcla de eso que es una herencia de la mitología africana con la indígena, el espiritismo y el catolicismo. Y el Umbanda adora a los dioses orishas, pero eso no es tan conocido acá, o por lo menos no de mi conocimiento. Igual el Umbanda, el Kimbanda, adora a los dioses Exus, pero acá lo que es más conocido, por lo menos para nuestra cultura boricua, es el espiritismo. Y fíjate que, según los espiritistas, el medium, la mediunidad, es un contacto, es un intermediario entre el que consulta y los espíritus de los muertos. Según ellos, cuando ellos median, los espiritistas, las mediunidades, los mediums, logran conectarte a ti con el espíritu de la persona muerta que tú pidas que venga. Y una de las formas más frecuentes de ganar adeptos es decirle, oye, yo noto en ti que tú tienes un don de mediunidad que debes cultivar y debes desarrollar para ayudar a los demás, para servir a los demás, tratándote de ponerte una motivación correcta, pero es para atarte bajo ese tipo de prácticas que son engaños del enemigo, porque dice la Biblia que no son los muertos los que nos están hablando, sino los demonios. Y entre las muchas prácticas que hay, dicen los que han salido de ese tipo de religiones y prácticas, cuando una persona consulta un medium, el demonio de mayor jerarquía convence al de menor jerarquía. Por ejemplo, lo consulto porque me duele la cabeza y para que me sane, pues el demonio de mayor jerarquía convence al de menor jerarquía para que se mueva de la cabeza donde está oprimiendo y produciendo ese dolor a otra parte del cuerpo. Entonces la persona cree que eso funciona, pero siempre, como la obra del enemigo, dijo Jesús, es hurtar, matar y destruir, siempre va a seguir operándose en contra tuya. Pero tú vas a creer que la consulta funcionó porque el dolor desapareció de X lugar donde te molestaba, aunque luego aparezca en otro lugar y tu postrer estado venga a ser peor que el primero. Todos estos ritos y todas estas cosas nacen en el mundo de las tinieblas y en Satanás. Y tenemos que tener cuidado porque aunque no creamos en esto y vayamos solamente por vacilar, por apoyar a alguien, a ver qué pasa, siempre nos va a hacer el mismo daño. Es como el fuego. Aunque tú no quieras quemarte, si metes la mano en el fuego te vas a quemar. Aunque lo hagas porque no sabías o para probar o un poquito nada más, siempre te va a hacer daño. Es como beberse un veneno. Por más que tú digas, no es solo Vela que sabe, o es jugando, te va a hacer daño. Y lo mismo pasa con este tipo de práctica. Tú te puedes contaminar de demonios si tú acudes a estos lugares y a estas personas que trabajan con las tinieblas y con el ocultismo, y de ahí en adelante quedarte atado u oprimido por alguno de estos demonios y espíritus que lo que quieren es perturbar tu alma y engañarte. Y tenemos que tener cuidado porque con estas cosas no se juega. La maldad existe, es bíblica, el enemigo no está jugando. Y aunque tú no sepas, por ejemplo, que un líquido anaranjado es veneno, pero te pareció jugo de China, pues yo por ignorancia me lo bebí, aunque seas ignorante, te va a hacer el mismo daño. Y hay gente que por ignorancia se expone, pero te va a hacer el mismo daño. O por juego, te va a hacer el mismo daño. Así que si el enemigo no está jugando, nosotros debemos evitar participar de estas prácticas detrás de las cuales está el enemigo, porque vamos a terminar atados o engañados. Y esto incluye las cartas, la astrología, los viajes astrales, la adivinación, la parapsicología, la magia, el contacto angelical, el espiritismo,
el juego de la ouija, las cartas del tarot, el zodiaco, el encuentro con ovnis, la meditación trascendental, la visualización, la yoga, la medicina y psicología de la nueva era. Todo eso es parte de lo mismo. Y todo eso pretende dirigirte, ayudarte, pero realmente lo que hace es engañarte para desviarte del verdadero camino de salvación y de luz, que es el camino de Dios a través de Jesucristo. Si no, ¿por qué personas que han salido de ahí y vienen a la luz y vienen a la salvación en Cristo Jesús, por qué hablan de que aquellos les dejaba dinero o les dejaba éxito en algunas áreas de su vida, pero se sentían perdidos, oprimidos, confundidos, atormentados? Porque el enemigo da, pero es más lo que quita. Y todo lo que te da, te lo da a costa de tu salud, de tu bienestar y hasta de tu salvación y de tu vida eterna. Por eso es que no debemos transaccionar ni negociar con Él, porque nos va a costar un precio demasiado alto. Dios quiere que todo lo que necesitemos lo busquemos en Él, porque Él es nuestro Creador y nuestro Padre, porque Él nos ama y porque Él mismo nos invitó a pedirle. Él dice que si buscamos primeramente su reino y su justicia, las demás cosas serán añadidas, y Él mismo nos invita a que nos deleitemos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser responsables con nuestra espiritualidad, y así como no debemos contaminar nuestra carne entrando en vidas promiscuas o viciosas o con consumo de cosas dañinas para nuestra salud, tampoco debemos consumir espiritualmente cosas que nos van a atar, que nos van a oprimir, que nos van a condenar y que nos van a traer maldición y muerte espiritual. De modo que, aunque no lo creamos, uno se puede contaminar de espíritus malignos por consultar para que te ayuden en alguna dolencia, por participar, como te dije, directa o indirectamente de alguna de esas prácticas, por tener relaciones sexuales con personas que les sirven a las tinieblas y que están atados por esos demonios. Por eso es que en la santería se monta el santo y se pasa el poder a través de la relación sexual, porque se convierten dos en una sola carne y también el espíritu se une. Y en este caso, los demonios del santero se le pasan a la persona que se está montando el santo. Y una cosa horrible, aparte de que Dios no violenta tu dignidad cuando te va a dar algo, en cambio el enemigo quiere abusar de ti en todos los niveles, inclusive en ese nivel sexual. Y mucha gente se ha contaminado de espíritus malignos por haberse acostado con personas que en vez de servirle a Dios le sirven a Satanás, y que ya están atadas por esos espíritus. Si ha sido ese tu caso, tú tienes que renunciar a esa práctica, confesar tu pecado, pedirle al Espíritu Santo que rompa esas ataduras y pedirle al Señor que te perdone, que te limpie, que te liberte y que te ayude a cerrar esa puerta para que esas malicias y esos demonios no entren más en ti. También esto puede venir una persona que no es cristiana a través de trabajos que otro les haga, porque digo que no es cristiana porque el poder de la bendición es mayor que el poder de la maldición. Y si tú estás bajo la bendición de Dios, dice la palabra de Dios que Cristo crucificó y llevó en la cruz toda maldición que nos era contraria. Y nosotros no tenemos que tener miedo de personas que nos hagan trabajo. Nosotros lo que tenemos que tener miedo es de alejarnos de Dios y de vaciarnos del Espíritu Santo. Pero si estamos de la mano de nuestro Padre Celestial, llenos del Espíritu Santo y conectados continuamente a Él a través de la oración y la palabra, no tenemos que tener miedo, no tenemos que temer. Lo que tenemos es que mantenernos consagrados, mantenernos firmes, mantenernos obedientes y recordar que el Señor nos dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo siempre te ayudaré, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo Jehová, y ninguno más hay, no hay otro que salve. La Biblia está llena de 366 pasajes que hablan de no temer, uno para cada día del año y uno para el año bisiesto, porque Dios es un Dios que nos quiere libre del temor, y tú no debes
aceptar ninguna transacción con el maligno por miedo, porque el Señor es tu guardador. Él guardará tu alma, guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Una vez tú le rindes el corazón y tú lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Así que todas estas cosas son serias, son importantes y debemos tomarlas con mucho cuidado, porque aunque nos burlemos o nos riamos de ellas, solamente observa la vida de la gente que se conecta a Dios genuinamente, no como visita en una iglesia, no livianamente, solamente yendo a un culto para pasarla bien, para ver sus amistades, para gozar de un ambiente sano. No, un cristiano verdadero, nacido de nuevo, conectado constantemente a su Señor a través del Espíritu Santo. Mírale la vida a esa persona y mírale la vida a una persona que está conectada al mundo de las tinieblas. Su conducta, su actitud, su carácter, va a hablar de su fruto, como te dije ahorita, de qué hay en lo interno de su corazón, porque Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón de cada uno es que salen los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras, todo lo que está contaminando hacia afuera es porque ya tiene nuestro corazón contaminado y atado por las tinieblas. Por eso es que es importante buscar a Jesucristo para recibir sanidad y liberación, y que ninguna de esas cosas reine más en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ni en nuestro espíritu. Pasamos entonces a la puerta del pecado. Ya te dije que la puerta de las heridas es lo que nos hacen desde que nacemos hasta hoy. La puerta de la herencia es lo que heredamos de nuestros antepasados y nuestros padres. La puerta del ocultismo es la manera en que nos daña el enemigo en esta guerra espiritual tridimensional, donde él utiliza el mal físico de la carne con sus pasiones, el mal social del mundo con sus tentaciones y el mal sobrenatural espiritual de Satanás y sus demonios. Pero ahora vamos a ver la puerta de pecado, donde no es lo que me hicieron, no es lo que heredé, no es lo que el enemigo, como el enemigo me engañó, sino lo que yo responsablemente, particular e individualmente hice. Hay gente que dice que el pecado es un conflicto, que es cultural, pero no podemos minimizar el pecado, porque Cristo tuvo que morir por él. A Dios le costó la vida de su Hijo. Así que no es algo liviano, no es algo gracioso, no es algo cultural. Es algo que costó la vida del Hijo de Dios para poder romper con la maldición que el pecado tenía contra nosotros. Y el pecado es cualquier transgresión contra el carácter santo de Dios. De hecho, la esencia del pecado es la independencia. Yo me gobierno, yo hago lo que yo quiera, yo lo sé todo. Como tanto hemos escuchado, por ejemplo, últimamente a algunos artistas, en que la música que promueven es yo hago lo que me da la gana, porque no quieren ceñirse ni sujetarse a ningún tipo de autoridad, ni tener ningún tipo de control sobre ellos. Soy dueño de mí, hago lo que me da la gana conmigo, aunque sea autodestruirme. Y ese mensaje no es de Dios, ese mensaje es del diablo. Y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros permitimos a nuestros hijos escuchar ese tipo de música, estamos alimentando su psique, su corazón, su alma de ese tipo de mensaje que después va a venir a decidir y a determinar sus conductas y su proceder. Y un mensaje de ser licencioso, de ser autodestructivo y de no rendir cuentas, lo cual nadie puede subsistir ni puede sobrevivir de esa manera. De hecho, venir a Cristo es rendir nuestra voluntad a Él, es decidir vivir como Él quiere. Y tenemos que tomar esa decisión, aunque yo sé que los que estamos en Cristo ya la tomamos hace rato. Seguir a Cristo, que es el que sabe lo que es mejor para nosotros, que es quien nos creó, quien nos salvó, quien nos perdonó, quien nos limpió, quien nos ha dado esperanza y vida eterna, y quien tiene el derecho a guiarnos y ayudarnos para que nosotros vayamos por el camino seguro el resto de nuestra vida. El pecado destruye la vida espiritual, destruye la comunión con los demás.
destruye tu vivencia del amor de Dios, produce ataduras espirituales. De hecho, si tú quieres, por ejemplo, leer en la Biblia listas de pecados, leen Romanos 1 y 2, Primera de Corintios 6, del 9 al 11, que por ejemplo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice más Pablo ahí: y esto erais algunos, lo fuimos en el pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En ese proceso es que estamos. Cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, se inicia ese proceso de empezar a desaprender, soltar y ser libre de ese tipo de prácticas dañinas y empezar a aprender a vivir como un hijo de Dios, de forma constructiva, de forma que me cause bienestar, que me ayude, que me cuide, que me ponga vallas protectoras, que me prepare para el encuentro con mi Dios. Aleluya. Así que tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos en poco el pecado, sencillamente vamos a permitirnos, a darnos permiso, a darnos licencia para muchas cosas que nos van a terminar dañando, contaminando y destruyendo. Hay gente que oculta el pecado, pero la Biblia dice que el que oculta su pecado, que el que encubre su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, Dios es un Dios bueno. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios que quiere que estemos bien, un Dios que quiere honestidad, que le confesemos aquello en que nos hemos equivocado, aquello en que hemos fallado, aquellos en que hemos pecado contra el cielo o contra otros. Y Él está dispuesto a ayudarnos a vencer, a levantarnos nuevamente. Pero tenemos que reconocerlo y tenemos que darle permiso al Señor a enseñarnos, no ponernos tercos ni duros de corazón, porque el plan de Dios no es perfección. Él sabe que en esta carne y en esta existencia no podemos alcanzar la perfección. Es un progreso, como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, es un proseguir, es un continuar, es un ir creciendo, que no se da de la noche a la mañana y que no te debe frustrar cuando tú no logras rápido unas cosas, porque eres un bebé espiritual. Date tiempo, sigue alimentándote, sigue aprendiendo, sigue criándote en la familia de la fe y poco a poco vas a desarrollar las capacidades, las destrezas, la madurez para poder cada vez vivir más conforme a la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es que vivamos obedeciéndole y entendiendo que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, y si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, decirle a Dios: no, lo que yo hice es muy grande para que tú me puedas perdonar. Es decir, que Jesús dio su vida por ti, pero que el derramamiento de su sangre no es suficiente, no fue suficiente, que lo que tú hiciste es más grande y el sacrificio de Él no bastó, no alcanza a cubrir tu pecado. Ese mensaje es del diablo, ese mensaje es mentira, y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque no hay pecado que si tú con arrepentimiento confieses a Dios, Él no te pueda perdonar. Pero el enemigo te acusa, el enemigo te hace pensar que no hay más oportunidad, y mientras estemos vivos hay esperanza. Mientras tengamos la capacidad para sentir el toque de Dios, la redargución del Espíritu Santo, y sentirnos mal, sentirnos incómodos por haber hecho mal, si se lo confesamos a Dios y le pedimos perdón, no tengamos ninguna duda en que el Señor nos va a perdonar. Porque eso es ser santos, separarnos para hacer la voluntad de Dios. No es ser perfecto, es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Una vida santa es una vida que trata de reproducir el carácter de Jesús en su propia vida. Así de sencillo.
y así de retante y así de permanente. Hay cosas que uno las logró primero, otras las logra después, y poco a poco uno va ganando terreno, teniendo victoria, conquistando cosas. ¿Sabes qué es lo más difícil de conquistar y qué es lo más difícil de vencer en la vida de una persona? A sí mismo. No es a los demás, no es al enemigo, es conquistarse a sí mismo. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo, nuestro peor juez. Dios diciéndonos que nos ama, que nos perdona, y nosotros no nos perdonamos. Y Dios quiere que confesemos nuestros pecados para Él perdonarnos, pero que no querramos ser más santos que Él y no perdonarnos nosotros. Perdónate. Dios te perdona, perdónate. Y perdona a los demás para que seas libre, para que seas sano y para que Dios te pueda seguir perdonando. Para tú también cerrar toda puerta de pecado y puedas vivir libre de toda opresión. Porque, por ejemplo, uno empieza, digamos, odiando. Pero si uno persiste en odiar, se queda atado por un espíritu de odio. Entonces, ese pecado de odio hay que confesarlo, pero luego hay que reprender ese espíritu de odio que complicó la cosa. Por eso es que la Biblia dice que el que es hijo de Dios no practique el pecado. No es que no peca, es que no vive practicando el pecado. Puede decir una mentira, pero no es un mentiroso compulsivo. No es que la puede decir, es que por nuestra imperfección puedes decir una mentira, puedes tener una mala mirada, una mala palabra, puedes desviar la atención, puedes caer en algún pecado. Eso te puede pasar, pero no vives practicando el pecado. Si vives practicando el pecado, o que no has nacido de nuevo, o que estás tan atado que no tienes victoria, y por eso tienes que rendir todo esto al Señor, para que Él te haga libre y tú ya no seas esclavizado por el pecado, por la carne, por el mundo ni por el diablo, sino que puedas vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Así que básicamente las puertas a través de las cuales nosotros necesitamos sanidad y liberación, poniéndolo ahora de atrás para adelante, es la puerta del pecado, la puerta del ocultismo, la puerta de la herencia y la puerta de las heridas. Nosotros debemos cerrar toda puerta que hayamos abierto en cualquiera de esas áreas, confesando nuestro pecado, renunciando al mismo y reprendiendo el espíritu que nos haya atado, para entonces cerrar esa puerta y no contaminarnos más con ese tipo de cosas. Y ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a levantar toda la historia personal de las 4 puertas. Si puedes tener un papel y lápiz contigo, si es que deseas escribirlo, es más efectivo. Empieza a anotar, esto no es para nadie, no es para enviármelo a mí. De hecho, si alguien desea la oración una vez acabemos, escriba un breve mensaje dejándonos su nombre y su número de teléfono, y tan pronto terminemos en 15 minutos, va a haber uno de los ancianos de nuestra iglesia llamándote y orando por ti. Porque a veces necesitamos no solamente trabajar esto con el Espíritu Santo, sino que alguien nos guíe y nos ayude. Por eso estamos haciendo esto en este momento. Vamos con honestidad a levantar toda la historia espiritual de nuestra vida. Digo con honestidad porque si tú no eres honesto y ocultas algo, dejas una puerta abierta, y el enemigo no es como Jesucristo, que está a la puerta y llama, y si tú abres, Él entra. El enemigo se va a colar por cualquier rendija que tú dejes, por cualquier puerta abierta que tú dejes. Y si tú buscas sanidad, cerrando la puerta de las heridas, la puerta del ocultismo, la puerta de herencia, pero dejas escondida una rendija abierta de la puerta de pecado, vas a volverte a atar, y dice la Biblia que tu condición va a ser peor que la primera, porque el enemigo va a buscar refuerzo para atarte más fuertemente, de modo que esta vez no te le zafes, no te logre ir de su control. Así que lo primero es, como te dije, haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque esto es para la vida de los hijos de Dios. Lo segundo es levantar la historia de tu vida en cada puerta y ser honesto para que el enemigo no tome ventaja colándose por otro lugar que dejes abierto. Luego vamos en este momento a invocar la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre nuestra persona, nuestras familias, nuestras posesiones, para que sea el escudo alrededor nuestro, protegiéndonos en esta administración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú estás aquí conmigo y con cada hermano que está conectado.
Te pido en el nombre de Jesús que en esta hora la sangre de Cristo nos cubra, nos guarde, tú seas escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y quien levante nuestra cabeza. Guárdanos bajo tu poderosa mano a nosotros y bajo la sangre de Cristo a nuestras familias, a nuestras casas y todas nuestras posesiones. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, aleluya, nuestro Señor y Salvador. Ahora empiece a... vamos a comenzar escribiendo. Tienes delante de ti papel y lápiz. Si lo quieres hacer en la mente puede ser también, pero es más beneficioso cuando lo escribes, porque después que termines de escribir todo eso, vamos a romperlo y hacerlo pedacitos, simbolizando que ya de todo eso tú no quieres saber nada más, que pertenece al pasado y que tú vas a continuar de la forma nueva que decidiste en la presencia del Señor. Así que recuerda que renunciar significa decirle al Señor y también al diablo que todo lo vivido en cada puerta lo rechazas, renuncias a ello y no quieres saber de eso más. Luego que renunciamos, entonces se reprende para que todo eso que estuvo atándote o estuvo oprimiéndote se vaya permanentemente de tu vida y tú puedas sentirte libre. Así que empecemos. Mira o recuerda en la puerta del pecado, porque vamos de atrás para adelante. ¿Qué cosas tú has cometido contra ti mismo, contra el prójimo, contra el mundo o contra Dios que no hayas confesado? Escríbelo ahí. Escribe todo pecado que cometiste, que tú no te sientes perdonado y que lo habías ocultado o guardado o disimulado o reprimido, pero tú sabes que tienes que confesárselo a Dios y pedir perdón por ello. Escríbelo. Todo pecado que tú no hayas confesado, todo pecado que hayas cometido contra ti mismo, contra otros, contra el mundo o contra Dios mismo. Escríbelo. Segundo, escribe todo lo que tú entiendas que pudo abrir una puerta al ocultismo, todo tipo de práctica en la que tú participaste, sea de adivinación, hechicería, herejía, brujería, espiritismo, santería, prácticas de contactos angelicales, contacto con extraterrestres, nueva era, idolatría, parapsicología, todo tipo de participación que tú hayas tenido en alguna de esas áreas, toda práctica que tú hayas cometido en relación a todo lo que es el mundo de las tinieblas, escríbelo también. Como algo que quieres sacar de ti y plasmarlo en ese papel. Tercero, escribe todo lo que tú entiendas que son herencias de maldición que tú hayas podido heredar de tus padres. Tipos de conducta, tipos de pensamiento, tipos de actitudes, formas de vida que tú sabes que son desagradables a Dios y que tú has visto un patrón por generaciones que ocurren en tu familia. Toda herencia de maldición, herencias de enfermedades. Es como gente que me dice, mi abuela era medium, mi mamá era medium, pues yo debo ser medium. No, tú rechazas eso y renuncia a eso en el nombre de Jesús. Otra gente dicen que a todas las mujeres en mi familia le das cáncer de seno, a mí también me va a dar. No, tú no puedes declarar eso, porque en Cristo tú no eres heredera de maldición, sino de bendición. Tú tienes que escribir toda herencia de maldición, aunque sea una herencia de enfermedad, una herencia de mala conducta, mala actitud, que tú entiendas que es contrario a la voluntad de Dios, de su palabra, escríbelo. Y luego, la cuarta y última parte, toda herida que tú identificas en tu corazón, desde tu extrema infancia, desde lo más chiquito que tú te puedes recordar, hasta el día de hoy. Palabras descalificadoras, insultos, burlas, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, abusos espirituales, ser testigo de violencia, haber sido abandonado, rechazado, comparado,
menospreciado, golpeado, violado, ridiculizado, haber hablado palabras de maldición contra ti, toda forma de dolor, herida, temor, complejo, con lo que tú te sientes herido, con lo que tú te sientes desestimado aún por ti mismo, que te hace sentir que tú no sirves, que tú no vales, que tú no puedes, que tú no eres nadie, que a ti nadie te va a aceptar, nadie te va a amar, que tú nunca vas a llegar a ninguna parte. Todas esas formas de heridas que tú puedas recordar que hicieron o dijeron contra ti, escríbelas. No importa quién las haya hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado, escribe todo eso, plásmalo en un papel. Y ahora vamos a renunciar a todo pecado, a todo demonio con el que nos hayamos contaminado a través de las prácticas ocultistas, a toda herencia de maldición y a toda herida, dolor, complejo, temor, consecuencia que haya venido por el maltrato que se haya hecho contra nuestra persona. Di en voz alta, para ti mismo, para ti misma, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica pecaminosa que no había confesado hasta aquí. En el nombre de Jesús. Renuncio también a todo demonio que me haya podido contaminar, oprimir o atar por alguna práctica con las tinieblas en la que yo haya participado. Renuncio a todo espíritu engañador que me ató u oprimió hasta aquí en el nombre de Jesús. También di, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda herencia de maldición, a toda forma de espíritu que reclame generacionalmente mi familia y mi vida y quiera quedarse en mi familia de aquí en adelante por generaciones. Yo renuncio a toda esa herencia espiritual en el nombre de Jesús. Y finalmente, di, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda amargura, a todo sentimiento de rechazo, a todo sentimiento de abandono, a todo sentimiento de coraje, a todo sentimiento de complejo, de temor, de deseos de morirme. En el nombre de Jesucristo el Señor, renuncio a todo dolor y toda consecuencia de las heridas que me hayan infligido en mi vida, en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que tú rompas toda atadura física, emocional o espiritual en mi vida, en el nombre de Jesucristo el Señor, porque yo decido, no porque siento, sino porque decido, para honrar a Dios y para perdonar como he sido perdonado o perdonada, decido perdonar a los agresores, a los maltratantes, a toda persona que actuó contra mí. Yo perdono mis padres, mis antepasados, mis parejas, mis familiares, mis hijos, mis amigos, mis enemigos. Perdono a esa persona que me violó, esa persona que me golpeó. Perdono a toda persona que me dañó en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque tú, por yo decidir perdonarlos, aunque no lo sienta, vas a alinear mis emociones para que yo termine sintiendo que en efecto no valía la pena seguir herido, seguir con esa espina, seguir cargando con ese pasado. Y he decidido soltarlo para sanarme, para ser libre, perdonando a mi agresor en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdame con tu perdón, porque con el mío no es suficiente. Padre, ayúdame a hacerlo porque te amo, porque te quiero agradar y honrar y porque sé
que si no lo hago no me sanaré, no saldrá esa espina, esa raíz de amargura y no seré libre de esa carga de dolor y sus consecuencias en mi ser. Decido perdonar en el nombre de Jesús. Y por eso te pido ahora, Padre Santo, que me limpies de todo pecado, que me sanes de toda enfermedad, que restaures mi vida y mi corazón, que sanes mi autoestima, mi autoimagen, mi autopercepción, que me hagas libre de toda atadura física, emocional y espiritual, que canceles toda operación del maligno en mi vida en el nombre de Jesús y que de aquí en adelante me ayudes llenándome de tu Espíritu Santo, de tu amor y de tu poder, me ayudes a vencer, a someter mi carne, a someter bajo mis pies al maligno y a creer en tu perdón, en tu ayuda y por fe creer que tú me vas a bendecir cada día dándome fuerzas para continuar creyendo, para continuar sanando y para continuar caminando en libertad. En el nombre de Jesucristo el Señor. Yo me comprometo, Padre, díselo así, ahora que estás sacando de mí toda esa basura, toda esa porquería, todo ese dolor, toda esa contaminación espiritual, te pido que me ayudes a permitirte llenarme más y más de ti, sembrar en mi mente y mi corazón a través de la lectura de tu palabra, tus mandamientos, tus promesas. Y te pido que me ayudes a hacerme miembro de tu iglesia, de la familia cristiana, del pueblo tuyo, para gozar de la comunión de los hermanos, para juntos crecer, juntos sanar, juntos servir y juntos celebrar la victoria que hay en Cristo Jesús. Padre, gracias. Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ordeno que toda cadena en la vida de estos hermanos quede rota en el poder del nombre y de la sangre de Jesús. Yo ordeno que se cancele toda obra de las tinieblas contra ellos en el nombre de Jesús. Yo ordeno que venga bienestar, bendición y victoria a cada vida en el nombre de Jesús. Padre, cúbrenos más y más de la sangre de tu Hijo. Úngenos más y más con tu Espíritu Santo. Llénanos más y más de ti. Abrázanos, Señor. Hemos decidido seguirte y servirte. Queremos ser tu propiedad y no la propiedad del mundo ni del maligno. Gracias porque tú vas a seguir con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias porque tú nos vas a ayudar a todos los días conectarnos contigo a través de la oración y de la lectura de tu palabra. Gracias porque ahora soy miembro de tu familia, hijo tuyo. Porque ahora tengo salvación y esperanza eterna y una sanidad y una liberación progresiva que se va a seguir operando en mí poco a poco. Gracias porque tu Espíritu Santo me va a ayudar. Y gracias, aleluya, porque cuando alguien viene a Cristo, tú has dicho que nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas van haciéndose nuevas. Que esa operación continúe en mí, un proceso de restauración, un proceso de transformación y un proceso de santificación como tú has prometido en tu palabra. Gracias, Padre, porque si tú lo has prometido, lo estás haciendo. Yo te pido, Padre, en esta hora que tú bautices con Espíritu Santo y fuego a cada vida, que ellos se sientan libres para alabarte a voz en cuello, que ellos abran su boca para decirte aleluya, alabado sea tu nombre, bendito sea, Señor, y que ellos se atrevan, ahora que están sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que tú los estás llenando cada vez más de ti, se atrevan a reprender al enemigo cuando cualquier cosa quiera molestarnos o reclamarles algo del pasado. Que ellos sepan que tú has echado a tus espaldas todos sus pecados, que tú has abierto un nuevo libro para su vida, que tú les das una nueva oportunidad de empezar y que tu proceso de sanidad y liberación, crecimiento y santificación va a ser constante. Dales fe para prevalecer, fuerzas para continuar y la llenura de tu Espíritu Santo para experimentar vida y vida en abundancia. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesucristo el Señor, por el cual te doy gracias. Amén. Aleluya. Ahora te invito a romper en pedacitos ese papel donde escribiste todas esas cosas, demostrándole al mundo espiritual que todo eso quedó roto por el poder de Dios, que de nada de eso tú quieres saber más y que tú te abrazas a la nueva vida y a Jesucristo el Señor para comenzar con su ayuda a caminar rectamente, obediente a su palabra y creyendo en su fidelidad. Recuerda, si algo te trata de molestar, hablarte al oído, tratar de infundir temor, tú puedes decir: yo te reprendo en el nombre de Jesús. Vete de mí porque yo soy de Jesucristo. La sangre de Cristo está sobre mí. Porque el enemigo trata de asomarse, de engañar, de molestar para que tú temas y para que tú te desalientes. No, ya eres un hijo de Dios, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya el proceso de sanidad, liberación, transformación y santificación comenzó. Y el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda que mañana sábado te espero a las 7 de la noche con la pastora María del Val Pérez en un taller de convivencia familiar, y el domingo a las 10:30 de la mañana para tener el mensaje de la palabra de Dios en mis labios y la Santa Cena al final. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.